Para mí es un placer estar aquí en esta mañana. Ya me siento como de la casa porque he tenido la oportunidad de estar en varias ocasiones acá compartiendo con ustedes. Y vamos a hablar hoy un poquito acerca de la dislipidemia, pero sobre todo del enfoque metabólico de esta. Y quiero arrancar con esta gráfica que ustedes ven ahí un poquito compleja, que salió publicada en el diario El Colombiano. ¿Y por qué quiero traerla? El año pasado ellos publicaban como la principal causa de mortalidad, esto señalará, ahora sí, la mortalidad tanto en el año 2017 como en el año 2018 estaba encabezada por las enfermedades isquémicas del corazón, como ellos la relatan allí. A pesar de todas las dificultades que tenemos en nuestro país y en nuestra región, definitivamente la enfermedad cardiovascular continúa siendo la principal causa de mortalidad, lo que más mata a los antioqueños, y podemos decir también que en Colombia en general es eso, las enfermedades cardiovasculares. Todas ellas con un componente, digamos, en común, que son los eventos ateroscleróticos, que además no están contemplados acá, también tienen en cuenta todo lo cerebrovascular. Entonces estamos hablando de una patología que es sumamente relevante y que tiene importancia para nosotros en el día a día. Entonces uno se pregunta, ¿cómo hago para evitar esos eventos cardiovasculares? Y digamos que tenemos como piedra angular para el manejo de este tipo de complicaciones las estatinas. Y aquí es un recopilado que nos evidencia a lo largo ya de muchísimos años cómo cuando nosotros logramos disminuir el colesterol LDL, que se lo podemos medir en el laboratorio muy fácil, logramos reducir la aparición de estos eventos cardiovasculares. De pronto el primer estudio del que tenemos noticias es el 4S, donde miren ustedes cómo bajar los niveles de colesterol LDL de este punto a este se asoció con una disminución en el riesgo de eventos cardiovasculares. De igual manera podemos ver allí múltiples estudios, el lipid, como al disminuir de este punto a este lográbamos reducir los eventos cardiovasculares, y así están todos allí. Lográbamos, en la medida que dábamos estatinas y bajábamos el colesterol LDL, disminuir la aparición de estos eventos. Eso se ha venido, digamos, confirmando y repitiendo a lo largo de estudios y de años. Y otra de las conclusiones que en los últimos años tenemos y que nos permite tener un enfoque con estos pacientes que tienen colesterol LDL elevado y por ende riesgo de eventos cardiovasculares es que las dosis altas de estos medicamentos, de las estatinas, versus las dosis bajas son más efectivos. Si vemos acá, todo lo que esté a la izquierda de esta línea implica que nos va mejor cuando utilizamos dosis altas de estatinas a la hora de prevenir distintos escenarios de los eventos cardiovasculares, infartos no fatales, muerte cardiovascular, cualquier evento coronario, revascularizaciones, stroke. Si hacemos un recopilado de todo esto, vemos cómo utilizar dosis altas es mejor que utilizar dosis bajas. Esto de alguna u otra manera, digamos que nos hace pensar que mientras más logremos bajar esos niveles de colesterol LDL, mayor impacto vamos a tener en la aparición de esos eventos cardiovasculares. Es muy claro el beneficio cuando la persona ya tiene un evento cardiovascular previo, que es lo que llamamos prevención secundaria. El paciente ya se infartó, sobrevivió, y es muy claro que después de un evento de estos, empezar una estatina previene de forma muy significativa la aparición de nuevos eventos cardiovasculares. No es tan claro que esto sea real en pacientes que aún no han tenido eventos cardiovasculares, aunque tengan el LDL elevado. Y en los últimos años se han desarrollado estudios que nos permiten afrontar esto. Y hay algunos, aquí les muestro simplemente el Júpiter, que lo que hizo fue evaluar también en pacientes que nunca habían tenido eventos cardiovasculares si servía o no bajar el colesterol LDL. Y como pueden ver ustedes, efectivamente, tratar, en este caso fue con rosuvastatina, estos pacientes con colesterol elevado
que no habían tenido eventos cardiovasculares versus aquellos que no recibieron tratamiento. Hay disminución en la aparición de eventos cardiovasculares. Y algo llamativo es que hay disminución de eventos cardiovasculares incluso en pacientes que tienen colesterol LDL que no consideramos tan asustador. Miren ustedes acá cómo es muy claro, todo lo que esté a la izquierda de esta línea demuestra beneficio estadísticamente significativo. Cuando toca la línea, como ven ustedes acá, no se puede hablar de que hay beneficio. Entonces vemos cómo es claro que en pacientes con colesterol LDL, incluso por debajo de 120, de 110 e incluso de 100, se sigue presentando dicha protección. Entonces, uno podría seguir sustentando la idea de que mientras más bajo tengamos el colesterol LDL, mejor, ¿sí? Pero se va dando como una línea donde uno dice ya no se justifica tanto porque no va a haber un beneficio adicional. Y por lo menos en este estudio vemos como por debajo de 90 miligramos por decilitro de colesterol LDL no hay tanto beneficio. Aquí hay una diferencia grande con lo que teníamos, digamos, décadas atrás. Y es que inicialmente hablábamos de normal unas cifras de colesterol muy elevadas. Hoy estamos hablando de que para tener prevención cardiovascular, como estamos viendo acá, es mejor tener el colesterol LDL más bajo. Este es, digamos, otro metaanálisis donde nos muestra algo parecido, ¿sí? Y es inclusive con colesteroles que no son muy elevados, a partir de acá, miren ustedes, bajar 39 miligramos por decilitro de colesterol LDL, que es una milimol, disminuye los eventos cardiovasculares. Entonces, casi que uno pudiera decir que la situación está más dada es por yo lograr reducir el colesterol LDL que estoy teniendo. Esto en el contexto de las estatinas. Uno muchas veces se pregunta, con esta evidencia, si realmente el efecto benéfico de las estatinas está dado porque bajan el colesterol LDL o simplemente por el hecho de darlas tienen otros efectos pleiotrópicos, o sea, actúan en otras cosas que logran disminuir los eventos cardiovasculares. Esto es una reflexión para la cual no tenemos todavía conclusiones, pero cuando uno ve este tipo de evidencias comienza a pensar en eso, porque miren ustedes que el beneficio es igual si yo parto de un colesterol LDL mayor de 135 que si parto de un colesterol LDL, por ejemplo, de 80. No hay más beneficio en uno o en otro. Hay disminución del riesgo en ambos escenarios, ¿sí? Entonces, ahí uno podría pensar que no es tanto el nivel, sino otros efectos que hace la estatina en estos escenarios. Entonces, en esta primera evidencia que yo quería mostrarles, uno podría tener varias conclusiones, ¿sí? Que bajar LDL con estatinas disminuye el riesgo de eventos cardiovasculares, inclusive si partimos de valores que siempre hemos considerado como normales, y que la terapia intensiva con estatinas es más efectiva que utilizar dosis bajas. Aquí también podemos decir que a la fecha actual ninguna otra estrategia para disminuir el colesterol, incluyendo dieta, tiene los beneficios en mortalidad que tienen las estatinas. Y se intuye que ese beneficio de las estatinas va más allá que la disminución del colesterol, porque si no, no tendría sentido que el beneficio fuera igual si yo lo bajo de 180 a 150 o si lo bajo de 100 a 70. Si la magnitud del beneficio es igual, es porque probablemente hay algo más. Pero yo aquí quiero detenerme un instante y hablar de algo que sale todos los días en el periódico, en las redes sociales, y es la teoría conspirativa de la industria farmacéutica para vender estatinas. Uno ve que hay personas que en el año 2019 siguen diciendo que no se deben vacunar los niños porque eso es malo, las vacunas son dañinas. Hay un grupo de personas inmenso
que dicen que la Tierra es plana, y hay personas que en este momento siguen negando el beneficio que hasta ahora les he mostrado yo a ustedes de las estatinas. Entonces yo creo que la evidencia que hemos mostrado hasta acá es robusta. De hecho, las estatinas son el grupo, digamos, farmacológico de medicamentos que más número de estudios aleatorizados controlados tiene, ¿sí? Y obviamente, como toda la industria farmacéutica, en la industria farmacéutica hay interés por vender estatinas y por mostrar su beneficio, pero es difícil sostener lo que uno ve en las redes sociales de que todo es un engaño, porque realmente la evidencia muestra que no es así. De hecho, mi mamá tiene un historial de eventos cardiovasculares, 5 stent coronarios, y yo la tengo con estatinas porque no creo en esa teoría conspirativa y sí creo en el beneficio que ella pueda tener para evitar una nueva aparición de un evento. Lo otro que aquí es muy llamativo es que generalmente estas teorías conspirativas y aquello de inventarse enfermedades para vender medicamentos tiene mucha relevancia cuando los medicamentos tienen protección de patente y nos vamos a tapar de plata con eso. Las estatinas hace mucho rato son genéricas y perdieron dicha protección, aquí en Estados Unidos y donde ustedes quieran. Entonces es difícil que la industria farmacéutica quiera mantener el estatus de las estatinas para ganar plata, porque ya no están ganando. Antes, por el contrario, pienso yo que cuando se habla que las estatinas son malas, se le está haciendo un favor inmenso a la industria farmacéutica, que nos está sacando medicamentos para tratar lo mismo con costos muchísimo más grandes. Entonces a la final piensa uno que el juego va por otro lado. Sin embargo, yo sí quiero que hagamos una reflexión, ¿sí? Y es los efectos adversos que pudieran tener las estatinas, porque no todo lo que brilla es oro, ¿sí? Obviamente hay efectos adversos, y en los estudios que muestran una disminución muy grande de niveles de LDL, lo que se observa es que puede haber un incremento en la aparición de cataratas. Eso hay que considerarlo. Algunos estudios más pequeños muestran un ligero incremento de infecciones, y algo que nos interesa mucho a los endocrinólogos es que, y este metaanálisis que ustedes ven ahí lo demuestra, cuando utilizamos estatinas hay un ligero incremento del riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, cuando comparamos la aparición de número de casos de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 versus el número de eventos cardiovasculares que se previenen, el balance hacia la favorabilidad o hacia el beneficio es claro, es grande. De pronto el punto donde uno más podría estar de acuerdo en aquellos que están en contra de las estatinas es que si vemos la reducción del riesgo de eventos cardiovasculares, si bien es cierto y es claro, no es tan bueno como uno quisiera. Ustedes en la gráfica que ven ahí es fácil de identificar la diferencia que hay en la reducción de eventos cardiovasculares entre quienes recibieron estatinas, que fueron menos los eventos, versus los que recibieron placebo. En placebo van a ver ustedes las barras en azul y en naranja los que recibieron estatinas, y en todos los estudios ustedes ven que menos eventos cardiovasculares se presentaron entre quienes recibieron estatinas, y aquí pueden ver en porcentaje qué tanto bajó el LDL. Entonces vemos que varía entre un 25 y un 35% de reducción del colesterol LDL. A lo que yo me refiero es a que uno quisiera que estas barras naranja estuvieran acá abajo o que no se presentaran. Si la barra naranja estuviera muy abajo y fuera muy diferente con respecto al placebo, uno diría, esto es una berraquera, esto es lo mejor que hay. Si yo logro bajar el riesgo de una manera tan significativa, es porque tengo realmente una herramienta fantástica. Y aquí, después de mostrarles 20 diapositivas de los beneficios, yo les quiero decir, sí, es evidente, clínica y estadísticamente significativa que hay un beneficio, pero la magnitud de dicho beneficio no es tan grande. Visto de otra manera, si vemos acá qué tanto me reduce el riesgo de eventos cardiovasculares,
las estatinas, vemos que lastimosamente eso no va más allá de un 35 o un 37% de reducción. Entonces nos queda verdaderamente lo que llamamos un riesgo residual que es grandísimo. O sea, es más, digamos, la aparición de eventos cardiovasculares que se siguen presentando que los que estamos logrando evitar. Entonces, lo que yo quiero aquí, y así como ponerme de parte de los que critican las estatinas, es, miren, es una herramienta fantástica, pero no significa que el hecho de utilizar una estatina le estemos previniendo completamente el riesgo cardiovascular a nuestros pacientes. Y tenemos que tener un enfoque distinto, ¿sí? Entonces, podríamos decir que a pesar del uso amplio de estatinas, la mortalidad cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte, no son la solución completa al problema y muy probablemente estamos descuidando otros aspectos confiándonos en el uso de estatinas. Y ese último punto es bien relevante. Cuando se hacen, digamos, estudios grandes y se mira personas con alto riesgo cardiovascular, aquellas que están recibiendo estatinas, tienden a hacer menos ejercicio y a cuidarse menos con la alimentación. ¿Por qué? Porque se sienten protegidos porque están recibiendo este medicamento. Y si ese medicamento, como les decía ahora, lograra que la barra naranja estuviera en cero, fantástico, pero no está en cero. Entonces ahí estamos de pronto cometiendo o dejando descuidado elementos fundamentales. Entonces yo quisiera explicarles esto de la siguiente manera. Esa carretera que ustedes ven ahí, hagan de cuenta que es el sistema vascular. Y lo que queremos nosotros es evitar los accidentes que se presentan en esa carretera, que vendrían siendo los eventos cardiovasculares. Cada vez que hay un choque, un accidente, es un evento cardiovascular. Entonces es obvio que hay múltiples factores que ahí influyen. Si ustedes ven esta carretera llena de carros, un trancón inmenso, uno podría decir que cada uno de esos vehículos es el colesterol LDL, que es el que siempre hemos visto como el dañino, ¿cierto? Y si yo quiero ir rápido en esa carretera con ese montón de carros ahí atravesados, eso es como lo que uno ve que se le meten por todos lados a uno allí en la Oriental, ese es el LDL oxidado, que es el que genera los riesgos, el LDL solito no lo genera. Entonces, obviamente, ahí es claro en esta foto, ese LDL es un factor de riesgo muy importante. Sin embargo, no es el único factor de riesgo. Si uno tiene una carretera como esa que ustedes ven ahí al frente, completamente llena de neblina, no tiene nada que ver con el número de carros que van circulando por esa carretera, sino que de por sí es un riesgo. Entonces uno tiene otros riesgos, por ejemplo, el tabaquismo, ¿sí? Algo muy importante, la resistencia a la insulina. Si esa carretera que yo tengo allí la tengo que transitar en medio de un aguacero, con una calle mojada, donde yo no puedo frenar fácil, ¿sí? Más riesgo tengo de accidentarme, independiente de cuántos vehículos vayan circulando. Hay una base genética, ¿cierto?, que favorece la aparición de estos eventos cardiovasculares, ¿sí? Entonces, también, si yo tengo mi parabrisas nublado, no voy a poder manejar con eficiencia. Si soy hipertenso, ¿sí?, así no vayan sino dos carritos en la carretera, si esa carretera está oscura, si yo no puedo ver, me choco más fácil. Si tengo disfunción endotelial, una carretera llena de huecos, uno por esquivar el hueco termina estrellándose. Si tengo obesidad, mis vasitos son estrechos, es como si yo por una carreterita de estas tengo que transitar y fuera de eso le meto un tráfico grande, entonces hay mayor riesgo cardiovascular. Si soy sedentario, esa carretera se vuelve un peligro tremendo. Entonces aquí la reflexión es, todo depende del LDL, todo depende del número de carros que estoy haciendo circular por esa autopista, muy probablemente no. Entonces obviamente que si yo tengo una autopista como esas que ustedes ven ahí, que es una belleza, amplia, sin huecos, está bien iluminada, no está lloviendo, está seca, y tengo poquitos carros, la posibilidad de estrellarme es mucho más baja, ¿sí? Entonces, cuando yo utilizo, por ejemplo, una estatina para disminuir el LDL, estoy evitando riesgos cardiovasculares al sacar carros de circulación, ¿cierto? Sin embargo, no es el único acercamiento que debemos tener, porque ya lo hemos visto que no es 100% efectivo. Se deben corregir el amplio número de factores asociados con la salud cardiovascular y no podemos ser tan simplistas de pensar que esa pastillita, que es una estatina, va a solucionar todo el problema. Debemos trabajar para mejorar el endotelio, la resistencia a la insulina, la obesidad, la inflamación, para lograr mejores resultados. Y digamos que cuando uno se pregunta si estamos igual o hemos mejorado, yo diría que tenemos es que mejorar.
en el enfoque metabólico de los pacientes con enfermedad cardiovascular. Y tenemos que mejorar todos esos otros factores. Hay una relación muy interesante entre insulina y colesterol LDL, ¿sí? Y la oxidación de este. Se ha visto cómo la insulina es benéfica para disminuir la aparición de LDL o la acumulación de este. La insulina aumenta la actividad depuradora de los receptores de LDL. Y cuando estamos estresados y liberamos catecolaminas, se inhibe esta actividad. Entonces, al estar estresados, la insulina no nos funciona y aumentamos el riesgo. ¿Y qué pasa en nuestros pacientes que se van aumentando de peso y van teniendo resistencia a la insulina? Que entonces ese factor protector de la insulina ya no se da. Y la resistencia a la insulina incrementa la oxidación y la toxicidad de ese LDL. Y cuando no tenemos insulina, también se puede incrementar ese colesterol LDL. Entonces, ¿cómo combatir todo esto? Hay que disminuir esa resistencia a la insulina. ¿Cómo la combatimos? Y no salgamos ahora simplemente con una pastilla que se llama metformina. Esa resistencia a la insulina, básicamente, o como piedra angular, tenemos que disminuirla a través de un plan de alimentación apropiado y a través de la actividad física y a través de eliminar el exceso de grasa corporal que podemos ir teniendo, sobre todo de grasa visceral. Si la grasita que tenemos aquí en el gordito, no nos preocupemos por ella no nos mata, ¿sí? Si nos hacen una lipo y nos sacan esa, no hicimos nada desde el punto de vista metabólico. Es la grasa visceral la que tenemos que combatir y esa solo se combate con actividad física y con una buena alimentación. Muchas veces esa resistencia a la insulina es simplemente una forma de que tienen nuestros tejidos de defenderse. Hay una teoría que dicen que uno se vuelve resistente a la insulina porque tiene tanta glucosa en la sangre que si la mete toda dentro de la célula se vuelve tóxico. Entonces, sacar glucosa de nuestra vía sanguínea, no necesariamente metiéndola dentro de los tejidos, sino sacarla de alguna manera puede ser beneficiosa. ¿Cómo la podemos sacar? Pues sabemos, no metiéndola, ¿sí? No comiendo tanto como comemos hoy en día. Y de hecho hay algunos estudios que comprueban esta prueba teórica y es que medicamentos que lo que hacen es botar azúcar, como son los inhibidores del SGLT2, que son medicamentos para la diabetes, y lo que hacen es que ponen a orinar azúcar, por ende la carga de azúcar que está circulando en nuestra sangre no la estamos metiendo en los tejidos, sino que se va a botar por la orina, ha logrado disminuir eventos cardiovasculares. Y de una forma muy significativa, el LDL, que es el que siempre hemos puesto como el causante de todos nuestros males, en los estudios con inhibidores del SGLT2 no disminuye. Pero se están disminuyendo eventos cardiovasculares. ¿Qué significa eso? Que estamos teniendo una mejoría en el riesgo de eventos cardiovasculares por una vía distinta a la que siempre hemos tenido. Entonces, si yo probablemente disminuyo esa carga de glucosa, como hacen estos medicamentos, puedo disminuir la presencia de eventos cardiovasculares. Les decía yo ahora que no metiendo tanta glucosa. Hoy en día comemos, digamos, la comida nuestra no es mucho que digamos comida verdadera. La mayoría de lo que comemos está procesado y tiene un elemento fundamental y es que le hemos quitado la fibra. O sea, hoy en día comemos arroz, pero eso no es arroz. Eso es, cogieron el granito, lo procesaron, le quitaron la fibra y nos están vendiendo es el almidón que venía ahí, ¿sí? Lo que comemos hoy como pan no es pan, ¿sí? Y ahí tiene algo muy, digamos, en particular todo esto que tiene relación con los carbohidratos y es que le hemos bajado la fibra. Y digamos, esta gráfica que les traigo acá es solamente para mostrarles a ustedes cómo el consumo de fibra en la alimentación se asocia con disminución de eventos cardiovasculares. ¿Qué haría la fibra a nivel del tracto gastrointestinal? Evita la absorción rápida de esos carbohidratos, se van a absorber en un momento dado, pero de una forma más lenta, más progresiva. Por ende, la carga de azúcar que vamos a tener circulando en nuestro organismo va a entrar de una forma más lenta, más despaciosa o no entra. Y miren ustedes cómo, aquí vemos en esta primera gráfica, mortalidad de todas las causas. Y con dos modelos de estudio se ve que a mayor fibra, menos mortalidad de todas las causas. ¿Qué pasa con la enfermedad coronaria? Miren ustedes cómo baja con el solo hecho en estos estudios de consumir más fibra. Diabetes mellitus tipo 2 y cáncer de colon, miren cómo hay una relación siempre positiva de que en la medida que aumenta la fibra en la alimentación disminuye la aparición de estos eventos.
Y para mostrar, digamos, que los elementos primordiales que siempre hemos visto como causantes de eventos cardiovasculares, el LDL, no son los únicos que participan allí. Les quiero mostrar este estudio de hipercolesterolemia familiar, donde todos sabemos que estos pacientes tienen elevación del colesterol LDL y el colesterol en general por una enfermedad, ¿sí? Resulta que los que tienen el colesterol LDL más elevado dentro de este subgrupo de pacientes tienen incrementado el riesgo, obviamente, de eventos cardiovasculares. Pero miren ustedes acá el odds ratio, 1.16. Y miren ustedes si en ese contexto, ese grupo de pacientes, lo que tenemos es que son hipertensos. Miren ustedes la diferencia, 8.02. ¿Y qué pasa si son diabéticos? 6.4. Es obvio que 8 y que 6 es mucho más grande que 1.16. Entonces, uno se va dando cuenta de que no es solo los lípidos, que no es solo el colesterol, es el contexto en el que eso está metido. Y otra prueba de eso es este estudio japonés de eventos cardiovasculares. Mucha gente dice que los japoneses son distintos, entonces de pronto no es aplicable a nuestro medio, pero enriquece esta discusión. Y es que miren ustedes que en este estudio japonés no se encontró diferencia en personas que padecían eventos cardiovasculares y quienes no en el colesterol LDL. Y se lo señalé ahí. Miren, esta columna que ustedes ven acá en la mitad son quienes presentaron eventos cardiovasculares. Y aquí quienes no lo presentaron. Miren cómo la concentración de colesterol LDL era 123.4 y 123.1. No hay diferencia, pero si nos vamos a la glucosa, los que no presentaron eventos tenían 91 de glucosa versus 148. ¿Sí? Si nos vamos por acá, albúmina, no sabría cómo interpretar esto. Miren ustedes que los que presentaron eventos cardiovasculares, un 23% de ellos ya recibía estatina y aún así la tuvieron. Miren la presencia de medicamentos para la presión. ¿Sí? Miren que hay más en los que presentaban eventos cardiovasculares y obviamente habían otros eventos cardiovasculares previos acá que de pronto pueden ser un sesgo a la hora de interpretar esto, pero lo que sí es claro es que el colesterol LDL como única medida para ver el riesgo cardiovascular no fue significativamente diferente en este grupo de pacientes japoneses, pero sí otras variables como hipertensión y como diabetes sí lo era. Entonces yo diría que no es solo la cantidad de LDL la que importa, es el contexto donde está ese LDL. Las drogas pueden modificar la cantidad del LDL, pero no modifican el contexto. Si yo simplemente modifico el número de partículas de LDL y no estoy modificando todo ese contexto de glicemia elevada, de resistencia a la insulina, de sedentarismo, probablemente los beneficios que voy a seguir teniendo van a ser así marginales como los que hemos visto hasta ahora. Entonces yo, para terminar, concluiría que bajar el colesterol LDL con estatinas disminuye efectivamente el riesgo de eventos cardiovasculares. Sin embargo, la magnitud de dicha reducción no está solucionando el problema actual. Que debemos instaurar medidas, yo diría que ejercicio y alimentación, tendientes a manejar otros factores que contribuyen de igual o incluso de mayor medida sobre el riesgo que estamos padeciendo. Muchísimas gracias.